de salud mental, lo deben haber escuchado, o trabajado también con lo que es el MHGAP, todo lo que tiene que ver con salud mental comunitaria. Ahí está Darío. Recording is on. Ahora ya empezamos a grabar y no sé si ya te gustaría empezar, Franco. Sí, sí, cuando quieran, si quieren, ya vamos arrancando para que no se nos haga tan tarde después. ¿Te parece? Buenísimo, buenísimo. Bueno, bienvenidos y adelante. Si querés hacer alguna mini presentación tuya, ¿qué estás haciendo acá en el Bueno, ministerio? dale. Bueno, buen día para todos y para todas. Muchas gracias por estar del otro lado de la pantalla. Mi nombre es Franco Medina. Yo soy de profesión psicólogo. Actualmente estoy trabajando en la coordinación de salud mental comunitaria y consumos problemáticos. Soy jefe de departamento de la coordinación junto con Darío Caram, que también está conectado y nos va a dar una mano en lo que hace a la cuestión técnica de la presentación. Y bueno, y después probablemente haga algún aporte también. Así que, bueno, comenzamos con el tema que nos trae el día de hoy, que es las herramientas para la prevención del suicidio en el primer nivel de atención. Bueno, un tema que nos pidió la subsecretaria Marina de Orsola, que estuvimos trabajando con Melina Bacari, y que es un tema difícil. En septiembre siempre es el 10 de septiembre el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Es un tema difícil que a veces no se habla, que a veces cuesta también tratarlo, y por eso justamente es necesario. Sobre todo en el nivel de atención, que creemos que es un lugar donde se pueden hacer cosas, donde podemos pensar en una detección precoz, en un acompañamiento a una persona que está pasando esa situación. Así que por ahí el objetivo un poco de la charla de hoy sería transmitir algunas herramientas que a lo mejor tienen o a lo mejor no y pueden llegar a servirles cuando enfrentan situaciones así, o cómo ayudar para detectarlas. Así que no sé, Darío, si podemos poner la presentación ya. Dale ahí, dame un segundito. Bueno. Después, si quieren ir haciendo preguntas nada, si algo no queda claro, vayan escribiéndolo en el chat o frenando y abriendo el micrófono para preguntar, no hay ningún problema. Bueno, ahí está el título de la charla. No sé si todos lo ven, calculo que sí. Bueno, Sí, se ve buenísimo. muy bien. Listo, Darío, pasemos a la primera. Bueno, un poco lo que decía recién, ¿no? ¿Por qué es importante el primer nivel de atención? Quizás en otras charlas ha surgido esta importancia que le damos nosotros, pero bueno, un poco lo que dice ahí, el rol de puerta de entrada. Es mucho más común que la gente ingrese por las salitas, por los CAPS, hacerse controles de rutina, hacerse vacunación, a tomarse la presión, a lo que fuese. Suele estar más acostumbrada que en general en ir a hospitales, sobre todo en lugares un poco más grandes, donde el acceso a servicios quizás un poco más especializados suele costar un poco más. Entonces, cada barrio, cada comunidad suele tener mayor referencia con el CAPS, con las salitas, que con otros lugares como los hospitales, sobre todo en los lugares más grandes, de nuevo. Por eso creemos que es muy importante tener en cuenta, ¿no? Por el rol de puerta de entrada y como dice después, por también la confianza que se va generando. Son gente que suele atenderse, suelen ser habitués, podríamos decir, de algunas personas durante toda su vida. Entonces hay una confianza que se genera ahí que a veces es difícil replicar en otros lugares. Por eso es un muy buen lugar para poder pensar en una detección precoz, en un acompañamiento a personas que están en esta situación, porque la comunidad los reconoce y les da mucha confianza en base a esto. Seguimos. Bien, y la próxima.
Para enmarcar un poco de lo que vamos a estar hablando y por qué es importante tratar este tema, también vamos a dar algunos pequeños datos como para entender la No, pero situación. no estoy de subsidio, viste que te mandan así continuamente. Alguien dejó el micrófono abierto, por favor, si lo silencia. Gracias. Bueno, según la OMS, tenemos una persona se suicida cada 40 segundos, lo cual es un montonazo, como estarán suponiendo. Es una estadística que se da a nivel mundial eh, y que representa el problema del que estamos hablando. También es ¿se fue la pantalla o yo no la estoy viendo? Pero bueno, sí, no importa. También es la segunda causa de muerte en los jóvenes, entre 14, 13, 15 hasta los 29, es la segunda causa de muerte en los jóvenes, lo cual también es un dato bastante desalentador, sobre todo porque es una estadística que está creciendo en número. eh, por supuesto que las crisis sociales no son ajenas a estos números, ¿no? Pero a veces quizás los números son un poco más fríos, por más que sean un poco estridentes. Por lo que pensemos esto, se calcula que entre 10 personas, más o menos, acá evidentemente somos más de 10 personas, pero una de cada 10 personas en algún momento de su vida la está pasando tan mal que el suicidio empieza a ser una alternativa. Entonces no es algo que le pase a otra gente, no es algo que sea externo, no es algo que le pase incluso solamente a los pacientes de salud mental, es algo que está entre nosotros, es algo que está en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en las escuelas, y es algo a lo que justamente creo que debemos prestarle mucha atención con estos números que nos están marcando. No sé si están viendo todos la presentación. Sí, se ¿Meli? ve, se está ¿Se ve? ¿Se viendo. ve? Ah, Sí, buenísimo. hay La veo veces lo que chiquita. pasa, Franco, si Sí. haces clic sobre esa pantalla que se está compartiendo, se te maximiza. Ah, Y no podés genial. llegar a aparecer solamente vos o la cuadrícula de todos. Bien, Para que bien. vos. Muchas gracias. Sí, ahí la veo mejor, como para ir guiándome. Gracias, Meli. Bueno, seguí Darío, una más. Y en relación a estos datos que estaba dando, un clic Para más. que. Lo importante, no sé si hay un micrófono abierto, ahí está. Lo importante es pensar en relación a estos datos un poco terribles que estoy dando, es que hablar sobre esto, bueno, sí, perdón, no lo dije, es un gran problema de salud pública, pero no solo de salud pública, es un gran problema en nuestra comunidad. No es algo que solamente atañe a salud, por supuesto que lo atañe, y por eso estamos charlando, pero no es únicamente que se ciña a nosotros. Nosotros vamos a ver lo que podemos hacer de nuestro lugar, pero es un problema que está en la comunidad y que hay que tratarlo comunitariamente, de hecho, no solo de salud, pero bueno, representa en nuestros números un gran problema. Pero quizás lo importante, lo que me gustaría que quede en todo caso de todo lo que pueda decir hoy, es justamente lo que dice ahí. Hablar sobre suicidio, hablar sobre este tema, preguntarle a alguien, ahora lo vamos a ver en profundidad, eh, no provoca suicidio, al contrario, puede salvar vidas, puede ayudar a alguien que la está pasando mal a poder abrirse y comentar lo que está pasando. Pasemos una. Vamos a hablar mínimamente algunos conceptos cuando estamos hablando sobre ideación suicida, ideación de muerte, para tener en claro. No es tan importante, pero por lo menos hagamos una pequeña diferenciación. Están lo que se llama ideas de muerte, que son ideas que no tienen necesariamente concebidas la idea, perdón, la repetición, de quitarse la vida. Son esas cosas comunes en la adolescencia, por cierto, pero que nos ha pasado quizás a todos en algún momento sobre la idea de no estar más, es decir, no sé, quisiera acostarme a dormir, uno está teniendo un problema grave y quisiera acostarme a dormir y que esto pase o no estar. No hay una idea de uno atentar contra su propia vida. Está esto, lo cual, sí, si uno puede escuchar a alguien que está diciendo algo de esto, es para prestarle atención, no digo que no, pero en una escala de lo que estamos hablando, quizás es la escala más baja, es algo común que suele ocurrir cada tanto, en un duelo, por ejemplo, o me gustaría estar
con la otra persona que se fue, suelen pasar y suelen con el tiempo ir cediendo. Pero bueno, es algo a estar atento. Eso sería idea de muerte. La próxima sería ya la ideación suicida, son pensamientos activos sobre quitarse la vida. Es alguien que está pensando cómo, es alguien que está pensando cuándo, es alguien que ya empieza a tomar esa posibilidad bastante en serio. Es ahí quizás donde está la urgencia nuestra, ¿no? Después de la ideación pasa el intento, que como dice es una acción que tiene la intención de quitarse la vida básicamente, y después de esto viene la consumación, que es finalmente alguien que ha hecho a cabo esta acción. Eh, Nada, cuatro cosas como para tener en cuenta, sobre todo si yo digo alguna de ellas para que sepan de qué estoy hablando. Vamos a hablarnos específicamente sobre la ideación suicida, ¿sí? Pero bueno, la próxima, por favor. Bueno, los mitos comunes, algo que que se suelen hablar cuando hablamos de suicidio, mitos o falsas creencias, mejor dicho, porque bueno, quizás los mitos representan otra cosa, pero las falsas creencias sobre el suicidio, y hace que mucho de lo que estábamos hablando hoy al principio, cuando decíamos que es un tema difícil de hablar, que no siempre se habla, que incluso ha sido mal visto durante mucho tiempo, y lo sigue siendo, mucho de eso, de esas dificultades tienen que ver en base a estos mitos que vamos a ver algunos, ¿no? Por ejemplo, este que dice, el que lo dice no lo va a hacer, quiere llamar la atención, no sé, está buscando esto de que lo miren, o sea, cosas así. Lo cierto es que lo que nos muestra la evidencia es que más del 95% de las personas han dicho explícitamente que tenían estas ideas. Nadie que lo dice no hay que tomarlo en serio. Es un pedido de ayuda, es algo muy grave. De nuevo, más del 95% de las personas que han intentado o que han consumado el hecho finalmente lo han dicho. Lo han dicho oralmente y más todavía lo han dicho de algún modo como han podido, digamos. Pero nunca alguien que pueda mencionar esta posibilidad, nunca hay que dejar pasar eso, porque es un pedido de ayuda, es alguien que la está pasando muy mal y no hay que tomarlo a la ligera ni minimizarlo. Hay que escucharlo y hay que tratar de acompañar esa situación, ¿sí? Pero quien lo dice no lo hace es un mito bastante complicado porque deja sin la atención necesaria, no la atención sanitaria únicamente, sino la atención de familiares, de amigos, de quien fuese. Y después a esa persona incluso le es difícil volver a decirlo porque quizás nadie le cree y ahí ya comienza otro problema que es cuando intentan llevarlo a cabo. La siguiente, por favor. Bueno, esto también, que se escucha cada tanto, que el que se suicida es un cobarde, o el que se suicida es un valiente, incluso también algunos lo dicen. Lo cierto es que no se trata de ni cobardía ni valentía, se trata de una persona que la está pasando muy mal y que encuentra en eso la única solución. Sí, alguien quiere hablar. Adelante. Bueno. Bueno, sí, cuando pueda hablar, no hay problema, abra el micrófono y va, yo voy siguiendo. Hay que pensar que las personas que intentan cometer el suicidio no es que necesariamente quieran dejar de vivir. Lo que sucede en esos casos es que no quieren seguir viviendo con todo ese sufrimiento que están teniendo en este momento y que encuentran en eso la única salida. No es que desprecien la vida, no es que no se trata de eso, se trata de que encuentran en ese sufrimiento que están teniendo la única salida en ese acto. Por lo cual no es valentía o cobardía, es sufrimiento insoportable, básicamente, de lo que se trata. La siguiente, por favor. Bueno, esto quizás lo más importante de la charla de hoy, ¿no?
si le pregunto a alguien que veo que está mal, que me puede estar dando una sospecha de que algo le puede estar pasando, y le puedo dar la idea de suicidarse. A alguien que está mal y yo le pregunto si está pensando, si ha pensado en hacerse daño, y la persona quizás no lo pensó, le estoy dando la idea. Esto se escucha mucho y mucho miedo en relación a poder preguntarle a una persona esto, pero este mito está completamente demostrado que es erróneo. No hay estudios que demuestren que si uno le pregunta a alguien sobre esto, le va a dar la idea. Pero sí hay estudios que demuestran que preguntar salva vidas. Preguntar abre un espacio para una persona que a lo mejor viene, no se escucha, dice alguien. ¿Puede ser? ¿Alguien me dice si se escucha? Por ahí puede llegar a ser, la verdad que se escucha perfecto. Nosotros estamos acá en el ministerio, tal vez sea algo del internet de cómo es, del lugar Del lugar. donde esté cada uno. Bueno, se está grabando la charla, Igual, cualquier sí, cosa sí, se está grabando. Sí, sí. se puede acceder. Vuelvo entonces, esta idea central. No le van a dar la idea a alguien que la está pasando mal de suicidarse si no lo está pensando, pero si lo está pensando y le cuesta decirlo por las cosas que venimos viendo, que es un tema bastante tabú poder decirlo, a alguien que le está pasando mal, que uno le pueda preguntar, que le pueda abrir ese espacio donde poder decir esto que estás sintiendo. Es un montón, porque ya el hecho de poder hablarlo, ya el hecho de poder decirlo, eh, le abre muchas más posibilidades a una persona que está enfrentando esto probablemente sola, con miedo a decirlo. Eh, la verdad es que es muy importante, quizás, de nuevo, repito, lo más importante de hoy es habilitarlos a que puedan preguntar. Si alguien la está pasando mal, pero no está pensando en eso, a lo sumo le dirá, no sé yo, uno le pregunta, ¿pensaste en lastimarte? Y la persona dice, no, la estoy pasando mal, pero la verdad que no pensé eso, y no se va a enojar, no va a pasar nada. Pero si la persona realmente lo está pensando, poder preguntarle, quizás ser la única persona que se acerca y le pregunta, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, básicamente. Entonces me parece que es bastante importante poder habilitar la palabra, la pregunta, sobre este tema tan complicado que nos trae. La siguiente, por favor. Bueno, hablaba un poco al principio también, ¿no? Sobre la gente que se acerca a consultarnos en la salita, ya sea por vacunación, por control de presión, por control de niños sanos, por lo que fuese. Hay mucha gente que vemos constantemente, y eso son muy buenas oportunidades para poder detectar algún problema, alguna de estas cuestiones que venimos hablando en estas personas. Imagínense, no sé, estar haciendo un control de presión y que esa persona pueda decir, bueno, ya la verdad no tengo muchas ganas de seguir. Bueno, en esos momentos es donde tenemos que estar un poco atentos, perdón, y poder preguntar, poder darnos el lugar, poder darnos el espacio para con esa persona tener un rato más y poder indagar un poquito. La siguiente, por favor. Bueno, ¿a qué tenemos que estar atentos cuando podemos empezar a ver algo de esta situación? Perdón que me atoré un poco. Cambios en el estado de ánimo de la persona. Lo vemos triste, con una tristeza profunda, con una tristeza que no pasa, o irritable. Lo vemos que se aísla, lo vemos desesperanzados. También en la conducta lo podemos ver más desalineado, lo podemos ver que aumenta algunas conductas de riesgo, como puede ser el consumo de sustancias, de alcohol, de lo que fuese. Lo podemos ver que se aísla, que dejan de hacer cosas que antes le importaban y no van más. Imaginémonos que, o sea, hay un taller en uno de los CAPS y una persona venía asiduamente y deja de venir. Esos cambios en el estado de ánimo y conducta, bueno, hay que estar atentos. ¿Qué otras cosas? Cuando charlamos con ellos y nos comentan que ya esto, que dice, no tengo fuerza para seguir, sería mejor no estar,
soy una carga para mi familia, lo vemos, qué sé yo, que empiezan a regalar sus cosas, lo vemos que empiezan a hacer cartas de despedidas, si tenemos redes en los centros de salud y vemos que postean despedidas, estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. También menciono, por arriba lo vamos a ver, lo que llamamos nosotros factores de riesgo, quiere decir esas características de una persona que pueden llegar a aumentar un poco el riesgo de cometer algún suicidio. Entre ellos están problemas de salud mental, sobre todo en la depresión y en los trastornos bipolares, donde mayor se evidencia los intentos de suicidio. Ahora, antes de seguir, quisiera aclarar una cuestión. Esto es un factor de riesgo. Una persona con depresión puede llegar a tener un mayor riesgo de cometer un acto de suicidio, pero no necesariamente alguien con depresión va a intentar quitarse la vida o alguien con un trastorno de salud mental. No todas las personas que cometen o intentan cometer un suicidio están teniendo un cuadro de salud mental. A veces las situaciones vienen por otro lado, son personas que hasta determinado momento venían manejándose bien y bueno, se les complica por alguna razón la vida, pero no siempre son trastornos ni diagnósticos de salud mental, a eso me refiero. Tener, sobre todo depresión, un trastorno bipolar puede aumentar esa posibilidad, pero no es una condición sine qua non, que una persona con depresión va a pasar por esto y alguien que no tiene un trastorno no le va a pasar, ¿sí? Bueno, esto, ¿no? Historia de abuso en la historia de la persona o un suicidio en algún pariente, en alguien cercano. Eso hay que estar muy atento también, suelen tener, aumentar bastante el factor de riesgo, tener un suicidio en la familia. Bueno, personas que están sufriendo bullying, personas que discriminación, que llamamos minorías, los estudios demuestran que hay más riesgo. Y también en lo que es presión escolar, lo que es... la otra, Darío, por favor. Esto, ¿no? Aislamiento, bueno, y acceso a medios letales. En verdad, acceso a medios letales, tenemos cuchillos en la casa, pero bueno, quizás se refiere a armas de fuego, cuestiones así más complicadas. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, un poco lo central de esta charla que estamos teniendo tiene que ver con esto, cómo poder preguntar, cómo poder acercarse a una persona que le está pasando así y poder ofrecerle nuestro acompañamiento, ¿no? Partiendo de la base de esto que venimos hablando. Preguntar salva vidas, no es lo mismo preguntar que no preguntar, no es lo mismo decir, bueno, mejor por la duda no le digo nada, no vaya a ser que... No, nosotros tenemos que preguntar y poder estar atentos a esto. La próxima, por favor, sí. Bueno, un poco tiene que ver con lo que nosotros podemos llamar escucha activa, ¿no? Poder estar atentos, poder darnos un lugar con esa persona. Yo sé que a veces la demanda cotidiana dificulta poder tener un lugar tranquilo, pero no sé, estoy pensando en los compañeros enfermeros, si son dos en una salita, a lo mejor uno salir un ratito con esta persona, poder hablar, poder pedirle que se quede un rato. Ese sería un micrófono abierto. Pero bueno, veamos esto, por ejemplo, ¿no? Podemos detectar a alguien que la está pasando mal, que ya vemos algunos de los signos que estuvimos viendo antes. Entonces uno puede empezar por lo general, ¿no? Estás pasando un momento difícil, la estás pasando mal, querés contarme qué anda pasando, que te veo así, no sé, me preocupa, tenés ganas de charlar con nosotros, conmigo. La persona, en caso de acceder y en caso de empezar a comentarnos cosas de su vida de que han empezado a ir peor, digamos, bueno, nos pueden contar esto y nosotros directamente, ya cuando hemos hablado un rato, podemos preguntarlo directamente. No hay que dar muchas vueltas, no hay que usar muchos eufemismos. Uno puede llegar a decir esto, la verdad, que se siente que la estás pasando mal, entonces se llama validación, ¿no? Entiendo que lo estás pasando mal, mucha gente en tu lugar, he escuchado que hay gente que la está pasando mal, a veces se le cruzan ideas
de lastimarse, de no estar más en esta vida, de quitarse la vida, como fuese, no, como le salga, va a estar bien, digamos, pero en todo caso preguntarlo. Y ahí la persona puede decir, bueno, sí, no, qué sé yo, ahí se puede abrir otro diálogo, pero ponerlo sobre la mesa, porque sobre todo si incluso esa persona no lo está pensando en ese momento y ustedes se lo preguntan, eh, quizás las cosas para esa persona puedan ir peor, pero ya saben que pueden hablar, que ya saben que pueden contar con alguien, que ya saben que lo que les pasa también les pasa a mucha otra gente, que se puede salir de esa situación, que se puede, que no necesariamente termina en un desenlace fatal, porque le han dado la opción, le han preguntado, como le preguntan, le pueden preguntar de otra cosa, ¿sí? Le están diciendo, mirá, mucha gente la pasa mal en esto y llega a pensar estas cosas. ¿Vos pensaste en esto alguna vez? Eh, Incluso de nuevo, si no lo está pensando, le habilita a poder encontrar a alguien que dice, bueno, esta persona me puede escuchar, esta persona me da esta posibilidad y lo que me pasa le pasa a otras personas. Entonces, esa persona se le abre un abanico de posibilidades que probablemente quizás hasta ese momento no tenía, ¿sí? Es esto, es esto que dice, ¿no? Evitar eufemismos, preguntar directamente, no va a pasar nada, si no lo están pensando, nadie se va a enojar, ni nadie se va a ir mal, ni mucho menos se le va a dar la idea, pero si lo está pasando, puede ser una diferencia muy grande, ¿sí? La próxima, por favor. Bueno, ¿qué no hacer? Ya que estamos hablando tanto de qué hacer, eh, ¿qué no hacer? No minimizar el problema. Muchas veces, desde, por supuesto, la mejor voluntad de querer ayudar a una persona, a veces uno empieza a contestar o responder desde, no sé si el sentido común, pero bueno, intentar de aliviar a esa persona de una manera que a veces no le ayuda del todo. Minimizar el problema es una de ellas, ¿no? Bueno, tenés que ser fuerte, ya va a pasar, no pasa nada, hay gente que está peor. Eh, Esas cuestiones, o por ejemplo, decirle, bueno, pero vos tenés hijos, o vos tenés padres, o vos tenés amigos, o vos tenés trabajo. Esas cuestiones que uno las dice, repito, desde la mejor voluntad para intentar que la otra persona reflexione, el problema es que la otra persona ya sabe que tiene familia, ya sabe que tiene trabajo, ya sabe que tiene amigos. Y es por eso que se siente mal, y es por eso que incluso se siente culpable de tener esas ideas. Nosotros, sin quererlo, pero a veces podemos llegar a aumentar la culpa cuando le decimos, pero no, ¿cómo vas a hacer esto? Si tal cosa. Eh, y minimizamos el problema. Y lo que hacemos en ese punto es cerrar la posibilidad a que la persona pueda abrirse con nosotros o ya con otra persona, porque piensa esto, si yo digo que me estoy teniendo estas ideas, me van a responder que tengo familia, que tengo trabajo, y, y entonces mejor no lo digo, y esa persona se va quedando sola. Entonces, si bien es difícil escuchar a una persona que está en esa situación, lo digo yo como psicólogo, imagino que para que no tienen la formación específica es más difícil todavía, eh, no hay que hacer tanto, hay que tratar de escuchar, hay que tratar de preguntar, pero no hay que tratar de buscarle las respuestas para que esa persona pueda dejar de pensar de eso. Eso no nos corresponde y no corresponde tampoco al primer nivel. Lo que nos corresponde es poder escuchar, poder detectar que hay una situación ahí y poder acompañar a esa persona. Y es mejor si uno no tiene nada para decir, no decir nada. Es decir, la verdad veo que la estás pasando mal, lamento que estés en esa situación, en lo que podamos ayudarte, te vamos a acompañar, y no mucho más. Pero digo, no mucho más, pero eso es un montón. Para una persona, repito, que está sola, que está teniendo estos pensamientos, seguramente hace algún tiempo, que alguien le dé ese lugar puede representar la diferencia entre la vida y la muerte, básicamente. Entonces, me parece que es muy importante. No prometer secretos, dice ahí, porque bueno, no necesariamente el secreto sobre lo que nos está contando, sino si encontramos que su vida puede llegar a estar en riesgo, esa persona hay que realizar por lo menos un acompañamiento a guardia. Ahora lo vamos a ver un poco, pero bueno, se puede comentar esto.
pero por supuesto las situaciones específicas que por ahí nos cuentan nosotros, esa no es necesario. Lo que uno puede llegar a romper su secreto profesional, llamémosle, es cuando hay riesgo de vida y uno puede transmitir. Tengo una persona acá que está con ideas, nada más. En todo caso, eso se evaluará en otro lugar, ¿sí? La próxima, por favor. Bueno, dejar claro, esto es para nosotros, no es para decirle a la persona, también se le puede decir, pero la salita, los CAPS, el primer nivel de atención, tiene que ver con la contención, ¿sí? No es un lugar donde, de nuevo, se va a realizar una evaluación integral de su situación psicológica y a partir de ahí ver cómo seguir. Es un lugar que va a acompañar, que puede hacer la derivación. En este caso, por supuesto, si encontramos una situación así, una guardia, no hay otra cosa en este punto, que es lo que dice a continuación, ¿no? Ofrecer una derivación. Hablamos con la persona, nos cuenta que está teniendo ideas hace tiempo, que se le está dificultando. En la provincia nuestra, en todos los hospitales hay guardias de salud mental. No en el CUY, pero en el resto de los hospitales de la provincia tenemos guardia. Entonces, quizás salga después este tema, pero lo que uno debería hacer cuando encuentra una situación de urgencia es convocar a esa persona a la guardia. Ahora, eso no significa que después, como primer nivel, nos olvidemos de esa persona, porque esa persona va a seguir en el barrio, va a seguir acudiendo probablemente a la salita, y se puede hacer un trabajo coordinado, en el mejor de los casos, con los servicios de salud mental o con quien acompaña a esta persona, para organizar, por lo menos durante cierto tiempo, una continuidad de cuidados que uno pueda estar un poquito más atento por esta situación en la que pasó. Ya sea, no sé, si está la posibilidad de que alguna gente haga una visita, si está la posibilidad, si hay algún taller de invitarlo a ese taller que puede llegar a tener CAPS. Yo recuerdo, brevemente voy a contar esto, una paciente que atendí, yo atendí 10 años en una salita acá de Vietnam, que su marido se había suicidado y por eso llega a atenderse conmigo, ¿no? Una señora mayor. Y en ese CAPS dan gimnasia, deben estar dando todavía, sobre todo para gente mayor o con algún problema, ¿no? de motriz, quiero decir. Y yo le ofrecí ese espacio mientras teníamos nuestros espacios de charlas, y la señora enganchó muy bien, realmente enganchó muy bien, y yo creo que le hizo lo que la sacó de ese lugar, no del duelo, no de estar mal, ¿no? Pero de ese lugar complicado que trae el suicidio de una persona con la que vivió toda su vida, encontrar, bueno, todo lo que se imaginan. Fue esa oportunidad de poder estar con otros. Por eso digo, no es solo la atención psicológica, que por supuesto es importante, sino lo que podemos ofrecer también como otros recursos comunitarios, porque en verdad es difícil curarse solo si uno no curarse, quizás una palabra grandilocuente, pero bueno, poder llegar a estar mejor si uno no cuenta con lazos. Y esta señora encontró en ese su lugar, y a veces incluso faltaba a las entrevistas conmigo, pero ese lugar no faltaba nunca, y encontró ahí su lugar, y me parece que ese lugar de acompañamiento, los lugares de primer nivel que pueden llegar a tener la oportunidad de tenerlos, son fundamentales, realmente pueden llegar a hacer la diferencia, ¿no? Bueno, volviendo un poco, entonces es esto, nosotros podemos detectar a esta persona, podemos acompañarla a que llegue a un lugar donde realicen una evaluación y algo en urgencia para empezar a tratar estas ideas en este caso. Pero esa persona va a estar siguiendo en el barrio, va a estar viviendo y probablemente continuando en el CAPS, entonces también nosotros podemos acompañarla en ese proceso, preguntarle, che, ¿fuiste a la entrevista? ¿Cómo te fue? ¿Cómo andás? Estas cosas, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, un poco para cerrar, algunas ideas, ¿no? Básicamente un poco el resumen.
repito lo que acabo de decir, lamentablemente me repetí mucho hoy, pero bueno, el primer nivel de atención es crucial para prevención, es crucial para detectar personas, las vemos, muchas de esas personas las vemos seguidos, las conocemos, llevan con los CAPS un vínculo de mucha confianza, todo por supuesto, pero hay muchas personas que encuentran ahí su lugar de confianza. Muchas veces las charlas ya no dependen de cuánto tengo de presión, sino que se da un poco más en profundidad de la vida cotidiana, y en esos puntos es donde puede surgir esta posible detección precoz que llamamos, donde algo empezamos a notar raro, donde empezamos a notar ciertas cuestiones, ya sea en su conducta o en sus sentimientos o en lo que dice, y donde ahí podemos estar un poco más atentos. Preguntar salva vidas, preguntar hace la diferencia, no hay que tener miedo, no va a pasar nada, nadie le vamos a dar ninguna idea que no esté teniendo en ese momento. Lo único que vamos a hacer es poder abrir un espacio de posibilidad para que esa persona pueda decir algo que lo viene atormentando probablemente hace mucho tiempo, y podemos hacer una gran diferencia en ese punto. Porque el suicidio, como dice ahí, puede prevenirse, no es un desenlace fatal, no es un destino fatal, quiero decir. Es algo que si podemos preguntar a tiempo, podemos llegar a tiempo, podemos llegar a prevenirlo. Así que no pregunten, no va a pasar nada, ¿sí? Acá en la provincia hemos empezado con un registro para tener números fiables en relación a este tema, a través de una notificación que organizó Nación y que nosotros estamos empezando a hacer. Es una notificación que tiene en cuenta los intentos y los suicidios consumados. Es una notificación importante para tener datos reales de lo que está pasando en nuestra provincia. Perdón, me olvidaba de una. Ahora vamos con la notificación. Algunas recomendaciones, entonces, si tenemos una urgencia, si estamos ante una persona en alguna situación de crisis, mantener la calma, tratar de escuchar de forma activa, sin prejuicios, poder mirarlo a los ojos, poder asentir para que esa persona sepa que le estamos escuchando, darnos ese pequeño tiempo, pero eso es un montón para esa persona, traer interés y ofrecer ayuda. ¿Qué más? Bueno, un poco lo que vimos, ¿no? Antes, evitar dar consejos sobre el sentido de la vida, ya que eso puede incrementar los sentimientos de culpa o bueno, hacerle creer a la persona que está fallando, o él, que ante una situación normal, digamos, como sería tener trabajo, tener familia, él no está a la altura por estar teniendo estos pensamientos que pueden ser egoístas o estas cuestiones. Si uno le responde de ese lugar, puede dar lugar a esos sentimientos. Entonces, como dijimos antes, a veces es mejor escuchar, asentir y validar a la persona en el punto de decirle, bueno, la verdad la estás pasando muy mal, entiendo que te sientas así. Sí. Bueno, esto, sobre todo cuando hay adolescentes, a veces hay que informar sobre el suicidio, sobre lo acontecido, sobre el lado de la familia, sobre todo si hay algún riesgo en este punto, ¿no? Entonces, si surgiera algo de esto, sobre todo en adolescentes, uno le tiene que decir, mira, esto tengo que informar a tu familia. No necesariamente, de nuevo, situaciones particulares, sino que en general hay una persona que puede estar en riesgo, que puede estar necesitando una ayuda profesional. Sí, Darío. Bueno, y esto es lo que les hablaba, perdón, de la notificación obligatoria, que por ahí ya directamente mi compañero Darío, quien está llevando a cabo todo este trabajo, puede darles algún pantallazo final sobre esta cuestión, y después de esto ya podemos abrir un espacio de preguntas o comentarios. A ver, ¿ahí me están escuchando? Sí. Sí, Voy a silenciar la otra. Bien.
Eh, bueno, muchas gracias, Franco. La verdad que muy claro y muy importante todo esto que se está pudiendo transmitir al primer nivel de atención. También muchas gracias a todos los que están participando de todos los hospitales y a Melina que generó este espacio. Estamos todos de acuerdo de que el primer nivel de atención es clave para detectar situaciones y poder intervenir preventivamente. Por lo tanto, estos espacios cobran mayor relevancia todavía, ¿no? Y el evento de notificación obligatoria, no sé si están al tanto, pero a partir de abril del 2023 se comunicó a todos los hospitales, a través de los directores y a través de una nota del ministro. Son eventos de notificación obligatoria, como otros eventos que hay en epidemiología, ¿no? Y este evento, que está la referencia a nivel ministerial, está a cargo del área de epidemiología, se debe notificar apenas se detecta el primer profesional que entra en contacto con una situación de intento de suicidio, está obligado y es muy importante que pueda notificarlo. La definición del evento es todo comportamiento para el que existe evidencia implícita o explícita de intencionalidad de provocarse la muerte. Entonces, cuando uno como profesional entra en contacto con una situación de estas características, hay una ficha impresa que el área de epidemiología de cada hospital debe facilitar, que se debe completar, es bastante sencilla, son muy pocos datos, y después se debe cargar como los de otros eventos de notificación obligatoria que ustedes ya conocen. Esto tiene mucha importancia porque es un registro que nos permite a nosotros, desde a nivel ministerial, entrar en contacto con esta información, tener datos estadísticos muy confiables y poder también fortalecer la intervención, ¿no? Porque, bueno, cada vez que hay una detección de un intento de suicidio, se debe interconsultar con salud mental, se debe activar ese protocolo. Y este evento ayuda a mejorar la comunicación, porque nosotros además lo supervisamos a nivel ministerial y también reforzamos esa comunicación. Transmitimos este dato al servicio de salud mental y eso ayuda a que puedan hacer una intervención. Entonces, bueno, para resumir, avisar de esto, si no están al tanto, que poder darle la importancia a este evento y que toda vez que entren en contacto puedan hacer esa notificación. Si tienen alguna dificultad a nivel local, pueden contar con las referencias del Ministerio de Salud, tanto del área de salud mental como de epidemiología, para poder resolver si hay alguna dificultad puntual en algún hospital. En general, todos los hospitales tienen en el área de epidemiología referente para hacer la carga, así que no habría problema. Y nada más, cualquier cosa estamos a disposición. Darío, hay una Bien. consulta en el chat Ahí está. del Hospital Sati que preguntan si solamente los hospitales, en caso de que lo traiga el CIARME, por ejemplo, ¿cómo se hace en ese punto? Darío, ¿estás por ahí? ¿O estás? Perdón, no te escuché, estoy con dos teléfonos y justo estaba silenciado en esa parte. Ah, perdón. Preguntan del SAT y no sé si lees el chat, pero dice que con respecto a la notificación, si solamente los hospitales y en caso de que lo traiga el CIARME, ¿cómo se haría en ese punto? No, esto incluye a todos los establecimientos de salud, hospital, centro de salud, el CIARME también, todos están obligados a hacer la notificación. La notificación se hace a partir de una ficha impresa que el área de epidemiología de cada hospital tiene que facilitar. El que hace la carga, porque esto funciona a través del CISA, que es un sistema informático argentino, nacional, a nivel nacional, el que hace la carga es una persona del hospital, como las demás notificaciones obligatorias de epidemiología. Entonces, lo que hay que hacer es hacer llegar esa información al área de epidemiología del hospital. Lo puede hacer tanto desde el CAPS, el CIARME lo está haciendo, eso se está registrando en Viedma puntualmente, hay una persona que se encarga y tiene el dato también del CIARME, porque a veces también utilizan los datos que hay en los libros de guardia o en las historias clínicas. Pero bueno,
es muy importante que se haga llegar esa información al referente de epidemiología del hospital. Bien, buenísimo. Bueno, la verdad, a mí me encantó la presentación porque era algo que estábamos necesitando desde que empezamos, o sea, este cambio con esta gestión, el cambio en lo que es la planilla de relevamiento, las planillas de visita. Estábamos en deuda con los compañeros, con los agentes y los enfermeros que están realizando este trabajo de relevamiento, de poder dar un poquito más de herramientas, y estuvieron súper claras, y aprovechar, o sea, que en el día de mañana es el día del Mundial de la Salud Mental, o sea que estamos, y que el lema sobre todo es esto, de empezar a fortalecer y a tomar conciencia de todas las cosas que nos rodea, que hay problemas de los cuales tenemos que hablar, que no podemos dejarlos pasar, que tenemos que encontrar mucho. A mí me interesó y creo que era lo que necesitábamos, qué tipo de palabras utilizar a la hora de que estamos ante una situación semejante, que son situaciones difíciles y que obviamente, como decía Franco, por ahí nos puede llegar a salir con la más buena intención, decir, bueno, pero quédate tranqui que esto ya va a pasar, es solo un momento, o sea, y por ahí el impacto que tiene esa frase puede ser muy negativo. Y creo que es lo que estamos necesitando. Realmente, como para mí fue súper claro, y tener en cuenta esto de ver cómo de a poquito también, seguramente con el trabajo con las escuelas, con otros espacios que pueden ser los ámbitos deportivos o los espacios, como decía Franco, de talleres que son también para cuidar la salud, y entender que esos espacios también pueden generar salud mental, o sea, pueden generar un bienestar a nivel de las emociones, y motivarnos y motivar a estas personas de otra manera. Y que hoy también está mucho el foco en lo que es la población infanto-juvenil, ¿sí? La pandemia ha dejado sus estragos, de un montón de cosas. Hoy en día, creo que hasta muchos nos encontramos con chicos que nos dicen, sí, yo soy egresado yo soy egresado pandémico, soy de acá, y utilizan ya la frase que transitaron la pandemia en un momento crítico, como puede ser el ingreso a la escuela secundaria, el ingreso a la escuela primaria, o los egresos, y hoy el momento de tener que buscar un trabajo. Y bueno, cómo impactó este aislamiento, este tremendo también acceso que tenemos hoy a las redes sociales, que nos dicen muchas cosas. Así que está muy bueno, la verdad que a mí me encantó. No sé si alguien quiere tener una preguntita, ¿sí? Ahí las chicas, Marcela, por ejemplo, dice, en el caso que encontremos en domicilio un caso, ¿quién lo notifica? ¿Los agentes sanitarios o el médico del centro de salud? Yo creo que se refiere a esto, a un intento de suicidio, o sea, con respecto a la notificación. A ver, ahí está. Perdón. La obligatoriedad es del primer profesional que entra en contacto con la situación. Tiene que ser el primer profesional que evalúa esa situación, es el que tiene que accionar las fichas. Sí, tenemos que entender, como dicen estas fichas de notificación obligatoria, que hay situaciones que, y más todavía, creo que lo que atenta, o las que tienen que ver con violencias, con abuso, bueno, esto tenemos que tomarlo de la misma manera, en cuanto a las notificaciones, en cuanto a la importancia y la responsabilidad que tenemos como profesionales de un equipo de salud, y que no tiene nada que ver el título que tengamos, que tenemos que hacer la denuncia y también buscar la manera en equipo de ver cuál es la solución. O más que la solución, perdón, cómo podemos acompañar.
esta persona o a esta familia que está transitando esa situación, porque seguramente, y todavía más en las localidades chicas, puede haber alguna intrainformación que pueda colaborar o decir, ese chico antes le encantaba jugar a la pelota, ¿qué tal si lo invitamos a que participe en este espacio? O sea, obviamente cosas constructivas, no cosas que lleven a por ahí que sea una cuestión de comentarios y chimentos, sino cosas que ayuden y que sean constructivas a la hora de poder acompañar a esta persona y a estas familias. Sí, quizás reforzar Sí. la importancia de no perder el dato, ¿no? Entonces, mejor ante la duda notificarlo y después se puede hacer la corrección, se puede evaluar posteriormente e invalidar si se considera de que no fue un intento de suicidio tal cual, ¿viste? Que quizás fue alguna otra cuestión como una ideación suicida. Pero lo importante es notificar. Si uno cree que está en contacto con un intento de suicidio, hacer la notificación, porque eso activa todo un protocolo que después puede depurar el dato, pero si no se activa, lo vamos a perder. Entonces, ante la duda, es mejor hacer la notificación. Buenísimo, buenísimo, porque aparte tal vez no sirva como notificación, pero sí sirve para como la alarma de que es un lugar donde hay que trabajarlo, ¿sí? Y bueno, no sé si hay alguien que trabaje con los equipos, con los operadores de salud mental, que quiera contarnos no una situación, sino cómo es el funcionamiento de la red, o si tienen dudas de cómo debería ser la red, si identifican ustedes en sus equipos, en sus localidades, quiénes son los operadores, cuáles son los equipos de salud mental, y cómo poder hacer las intervenciones, o sea, eso podrían aprovechar el momento para preguntar. Ahí está Nati, de la coordinación de adolescencia, o sea, el tema de las asesorías, ¿sí? Este abordaje también integral que tiene en cuenta, obviamente, mucho todo lo que es la salud mental y los padecimientos en adolescentes que están en el ámbito escolar, y está muy bueno. Gracias por estar, Nati. Perdón, mientras si algún equipo está pensando alguna pregunta o algún comentario, también agregar que en la página web que tenemos en el Ministerio tiene mucha de la información de la que estuve comentando hoy, probablemente más desarrollada y mejor explicada seguramente. Pero bueno, se la vamos a hacer llegar a Melina directamente para que vos la podrías mandar a los equipos. Está sobre salud mental en general, pero bueno, de este punto lo que tiene que ver con el suicidio, y de hecho hay un documento específico sobre el tema en primer y segundo nivel de atención, que también les puede resultar muy útil, así que también le vamos a hacer llegar eso. Y también nuestros contactos, nuestro mail para estar en contacto, en lo que por supuesto Melina puede hacer la articulación, pero también nos pueden escribir sin ningún problema en lo que podamos dar la mano, ya sea con la notificación, como explicaba Darío, o ya sea con algunos otros temas que también podamos llegar a darle una mano con eso, ¿sí? Cuenten con nosotros. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, ¿alguien que quiera preguntar algo? Si no, ya... Ahí creo que se abrió un micrófono. ¿Lorena? ¿O aparece como Madueño Lorena? Bueno, no sé si querías comentar algo o no.
Pero bueno, la verdad, muchas gracias a Franco y a Darío. Súper clara, grabamos la clase, así que la vamos a estar subiendo a la página, y junto con el material que comentó, que acaba de comentar Franco. Bueno, muchísimas gracias. Me encantó la presentación y bueno, a seguir trabajando entre todos. Que tengan un muy buen fin de. Chao, muchísimas gracias por la atención, por el espacio. Hasta pronto.